Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy te voy a enseñar cómo transcurre mi día en casa. Tengo varias cosas que hacer: tender ropa, preparar la comida, organizar algunas cosas y voy haciendo todo mientras avanzo con otras tareas. Es de esos días en que cada cosa se combina con la siguiente. Si quieres acompañarme un ratito, pues vamos. Y cómo no, compartir estas imágenes con vosotras. Yo hoy, cuando me he asomado a la ventana y he visto el día, digo, madre mía, qué maravilla. Es un día festivo. Y los días festivos pues no hago ninguna limpieza profunda ni nada. Sí, lo que hago son como micro tareas pues para ir agilizándome lo que va a ser la semana siguiente. Y bueno, ahora vamos viendo lo que voy haciendo. Ahí veis mi tabla de surf. Y voy a coger pues un par de olas de ropa, como todas supongo. Como estos días estaba liada con lo de Navidad, pues hubo un par de cositas que dejé atrás. Una de ellas era la plancha. No lo dejo en medio. Lo que suelo hacer es o medio doblarlo y meterlo en el vestidor, en uno de los estantes. Y luego pues cuando tengo un momento pues voy planchando para no tener la ropa como bolas, digámoslo así. Que así visualmente pues no te pones ni nerviosa ni te alteras. O al menos a mí. Y como siempre, pues mientras hago una cosa, pues por ejemplo, si tengo que ventilar, pues abro. Si tengo que limpiar algún cristal, pues yo que sé, el espejo, por ejemplo, pues le doy un repaso, regar las plantas. Vamos, que si entro en una estancia y veo algo que me llama la atención, pues lo hago en un momento, pero aquello rápido, nada de a fondo. Llamémoslo a grosso modo o mantenimiento, lo que más os guste. Lo que hago pues es doblo un poquito de cada habitación y voy guardando. Cuando tengo un poquito pues voy repartiendo. ¿Por qué? Porque así me da la sensación de que avanzo. Porque si voy doblando, voy haciendo otro montón, como que me da la sensación de que no voy hacia adelante, vamos. Y bueno, mi marido está en el jardín y me ha dicho que si le podía echar un cable, que yo me encargase de la comida. Y ahora me vais a ver cómo voy a poner el horno a precalentar. Voy a hacer pollo al horno y me veréis preparar ahora pues una salsa. La salsa, que con lo que voy a pincelar el pollo, lleva la corteza de un limón, lleva 3 cucharadas de vinagre de Módena y media taza de aceite de oliva, romero, que me habéis visto poner de casa, y comino, también le pongo, y sal, y un poquito de pimienta. Entonces todo esto lo bato y luego es con lo que voy a pincelar el pollo. Mi marido cuando ha visto la salsa me ha dicho, pero qué pasta, te queda muy pastosa. Digo, pues siempre la hago así.
Dice, ¿qué has puesto? Y entonces se lo explico y me dice, el limón no se pone en la corteza, se raspa. Digo, pues chico, yo lo he hecho así y me queda bien rico. O sea que vosotras mismas. Y también, antes de que se me olvide, 4 dientes de ajos pelados, ¿vale? Y todo eso se tritura, no lleva más. Y mientras se precalienta el horno, pues me voy a seguir, que he sacado una lavadora para tender. Y yo lo que hago siempre es doblar la ropa en el tendedero. Si no llueve ni hace mal tiempo es lo que suelo hacer. Y la que tengo en la plancha sí es que la otra noche llovió y uno de mis hijos se dio cuenta y el pobret pues me lo sacó y me lo puso así, hecho un pegote. Pero bueno, al menos no se me mojó. Y aquí está la cosita, el amor de mi vida, mi fiel compañero que me va conmigo a todos los sitios. Cualquier tarea que hago viene conmigo. Es una monada, es precioso. Ya tengo el horno precalentado y ahora lo que voy a hacer va a ser pincelar el pollo. Son 2 pollos picantones. A mitad de cocción pondré butifarras, pero ahora sí de entrada solo pondré los 2 pollos. Y antes de que se me olvide, las pechugas siempre se ponen hacia arriba. Cuando le dé la vuelta, pues la pechuga es lo primero que se tiene que hacer, por si luego se me olvida. A mí esta manera de organizarme, de pues pongo a precalentar el horno, pues voy haciendo otra cosa, es una manera así de aprovechar el tiempo. Sé que hay personas que les gusta más, pues empiezo una tarea y la acabo, porque si no luego yo lo prefiero hacer así, porque hay momentos, yo qué sé, pues pongo un producto para limpiar la bañera y tiene que estar un tiempo haciendo su efecto. Pues para no estar así mirando, pues voy haciendo otra cosa, no sé, como que me siento que, que sí, que a lo mejor como que es como un embudo, ¿no? Que la parte de arriba es súper ancha, como si hicieses muchas cosas, pero luego ese embudo se va estrechando hasta que se va reduciendo. Así es como lo veo yo cuando me pongo a hacer las cosas en casa. Y ahora os explico, porque mientras se pincela el pollo, he puesto patatas a hervir. Las he cortado como en cuadraditos, un poco grandecitos. Y pongo el agua fría y las introduzco a hervir. Nada, 20-25 minutos las tengo hechas. Las escurro, las dejo enfriar y luego pongo en un bol, pongo maicena, pongo pimientón, pongo orégano, tomillo, las especias que queráis. Lo mezclas y se lo echas a las patatas con un chorro de aceite y lo mezclas así con las manos y luego las fríes. Quedan increíbles. Están como crujientes por fuera y blanditas por dentro. Y luego más adelante os daré la receta de la salsa que pongo con esas patatas fritas. Son una auténtica delicia. Y lo que siempre hago, pues ir fregando pues mientras vas haciendo, así no se te acumula. Te pase lo que te pase, tienes la cocina recogida, porque es algo que como lo dejes un poquito
se te hace una y luego no sabes ni por dónde cogerla. Por eso intento, ahí sí que soy bastante disciplinada, el no tener cacharros para fregar. Mientras voy haciendo, voy fregando. Así siempre la tengo recogida. El horno precalentado 200 grados y lo cocinaremos a esa temperatura. Después de una hora le damos la vuelta. Si fuese el pollo mucho más grande, uno campero o así, pues tendrías que estar mirando que esté doradito para darle la vuelta. Cambia mucho, depende de cada horno y del tamaño del pollo. Las patatas, como las he puesto a hervir, no lo he grabado porque como son tantas tareas las que voy haciendo, tengo que ir con la cámara y entonces se me haría como muy eterno y no me daría tiempo a cosas. Entonces eso os lo he quitado, no lo he grabado. Pero ahora he dejado ahí las patatas que se hirvieran y nada, pues de aquí a 20-25 minutos iré a sacarlas y a que se enfríen. Normalmente estas tareas así me las dejo para el sábado, porque sí que tengo que reconocer que cuando voy a limpiar por zonas o voy a entrar en una estancia que es grande, que necesita su tiempo y es más entretenida, pues este tipo de tareas no las puedo hacer porque me quitan mucho tiempo y las suelo dejar para la tarde, la verdad. Pero me estoy cogiendo mi tiempo por las tardes libres, pues para leer, para ver una serie, pues para lo que sea, o para dar un paseo, que me las estoy trasladando al sábado y la verdad que me está yendo bastante bien. También al tener el canal, pues editar, pues lo suelo hacer pues por la tarde. Entonces eso también me está quitando un poquito de tiempo. Entonces estoy haciendo pequeñas rectificaciones o modificaciones, más bien modificaciones, corrijo, para poder llevarlo todo de golpe. Y como ahora están las navidades y estoy haciendo cada cosa tan bonita, oye, espero que veáis los vídeos porque los estoy haciendo con una ilusión. Bueno, ya veréis al final del vídeo, bueno, mitad final, lo que he hecho, pero lo que tengo por hacer estos días. Qué bonito, qué ilusión, ya lo veréis. Que digo bonito y bueno, porque me estoy portando tan mal con la dieta, pero es que está todo tan rico que no lo puedo evitar. Pero es por un bien mayor y es por una buena causa, es para daros ideas y que lo que os enseño está bueno de verdad. O sea, tengo testimonio, puedo hablar con propiedad sobre ello. Pero bueno, volvamos al vídeo antes de que se me olvide. He puesto las butifarras antes, cuando les he dado la vuelta al pollo. Y ahora pues les voy a dar la vuelta a la butifarra, o sea, es una hora el pollo, he puesto las butifarras, a la media hora les doy la vuelta y a la hora ya estará el pollo y las butifarras.
En total ha estado 2 horas, pero creo que si hubiese hecho 45 y 45 no se me hubiese quemado tanto, bueno, no sé, ha habido trocitos que ha quedado como negro y no me ha quedado salsa. Y te tiene que quedar salsa porque es lo que está rico de verdad. Mientras se acaba de hacer el pollo y las butifarras y tengo el aceite caliente, bueno, se está calentando para las patatas, voy a preparar la salsa de las patatas. Voy a poner 2 cucharadas colmadas de mayonesa, 2 cucharadas colmadas de queso tipo Filadelfia y luego cucharadita, o sea la de postre, 2 de cebolla en polvo, 2 de ajo en polvo y 2 de orégano, de cucharaditas. Y todo eso lo voy a mezclar bien. Me veréis que os lo voy a mostrar para que se vea cómo mezclarlo bien porque el queso es como más denso y cuesta que se integre con la mayonesa. Y es para que no queden como grumos. Entonces cuando mojas así la patata queda como... se nota demasiado el sabor a queso. Tiene que quedar muy bien integrado. Tienes que batir. Son de esas comidas que no fallas, que a todo el mundo le gustan. Y las patatas estas son las preferidas de mi hijo el pequeño. A ver, que le gustan los dos. Pero a mi hijo el mayor le gustan también otras que hago al horno, que ya os enseñaré la receta, que son para no freírlas, que no tengan tanta grasa. Están muy ricas también. Pero estas son las de mi hijo pequeño y esta salsa es que le encanta. Y es una comida que no falla. Y si ya, porque ya no me quedan croquetas, pero si hubiese hecho el pollo alas con las butifarras, las patatas, la salsa y hubiese puesto unas croquetas, me hacen la ola. Y estas son las patatas. Están buenísimas. Ya te digo que están crujientes por fuera y por dentro súper cremosas. Y bueno, aquí me veis como en las pintas porque estaba en el solecito con mi marido. Mientras acababa de hacer la comida le estaba ayudando. Y ahora él ha venido a darle la vuelta al pollo porque ya queda poquito pues para que nos sentemos a comer todos. La verdad que el pollo me ha quedado, aunque yo haya puesto la corteza y tuviera que ser la ralladura, me ha quedado mi pollo bastante rostidito y bien mono, ¿eh? Aquí está el bizcocho que siempre hago, porque estoy haciendo pruebas pues para las fiestas. Y he hecho una cucada tan mona. Bueno, ahora lo vais a ver. Es un bizcocho muy fácil de hacer, ya os lo he dicho, y está muy rico. Pero antes de repetir la receta, porque no sé qué he hecho en esta receta que a mis hijos les ha encantado, o sea que os voy a decir lo que he hecho para que lo podáis repetir, quería mostraros este atardecer. Llevo una semana con unos amaneceres y unos atardeceres tan impresionantes, digo, que he cogido la cámara, digo, esto lo tengo que grabar, esto lo tienen que ver, es que parece de película. Quería ir a la colina que hay detrás de mi casa a subirme arriba para grabar esto, pero ya está anocheciendo y me da un poco de miedo porque hay mucho jabalí.
Digo, pero si no, eso tiene que ser increíble. A ver si esta semana puedo lograr ir con mi marido, no ir sola evidentemente, y grabaros porque de verdad es increíble, ¿eh? Llevo una semana impresionante. Ahora me veis aquí en el pastel que le estoy poniendo una capa fina de cobertura de chocolate. La cobertura que lleva la misma cantidad de chocolate que de nata para montar. Tanto el chocolate como la nata lo calientas. Vas dando golpes en el microondas, golpes. 10 segundos, saco 10 segundos y vas moviendo para que no se te queme. Cuando ya lo tienes calentito, pues el bizcocho ya frío, pues le pones la cobertura fina. Y guardas lo que te sobra de cobertura en el congelador, 10 minutos. Y mientras tanto, estas son las galletas que hice el otro día, que son unas casitas. Les estoy poniendo azúcar glass para que dé la sensación de nevado. Y ahora veréis lo que voy a ir haciendo con ello. Os digo lo que he puesto en el bizcocho súper rápido. Los ingredientes: 3 huevos, 150 gramos de azúcar blanco, 150 gramos de azúcar moreno. Esto es muy importante, ¿eh? Los dos tipos de azúcar. 175 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave. 130 gramos de agua y 50 gramos de cacao puro. El agua la calientas un poquito y la mezclas con el chocolate. 250 gramos de harina normal, un sobre de levadura química tipo Royal. Lo mezclas con la harina y un poquito de sal, que lo mezclas también con la harina. Y luego ya, pues en el vídeo aquel ya se ve la receta cómo la hago. Pero esto es lo que he puesto los ingredientes y a mis hijos ya me han dicho que estaba increíble el bizcocho. Y una cucharadita de canela y un poquito de jengibre. Ya os digo, yo diría que es la misma receta, pero es muy raro que viniera un hijo de mí y me dijese, mamá, qué bueno que está el bizcocho, y luego a la hora viniese el otro y me dijese lo mismo, y mi marido también. Digo, ostras, pues algo hecho diferente. Y en el bol que me habéis visto batiendo, pues era la nata y el chocolate. Se ha enfriado 10 minutos, no os paséis enfriando, y bates y te queda como una mousse súper sedosa. Y la mezcla de galleta con la mousse, impresionante. Y entonces pues ahora voy a poner para enganchar la galleta, porque la cobertura la otra no era suficiente para enganchar la galleta, pesa demasiado la galleta. Y entonces ahora las estoy poniendo alrededor del bizcocho. Fijaros qué brillo más bonito que tiene la cobertura de chocolate, con lo que he puesto el bizcocho. Lo he hecho súper sencillo, para no complicaros, o sea, es un bizcocho normal y corriente con una cobertura. Es muy jugoso el bizcocho, o sea que no hace falta ni que le pongas mermelada ni nada. Así simple, si lo llevas a algún, yo que sé, te invitan a comer o para Navidad o cualquiera de estos días de fiesta, es espectacular, de verdad. Fijaros cuando he extendido la mousse, porque he hecho así como si fuera la arena de una calle en mitad de la montaña. Bueno, una calle no, en mitad del bosque, ¿veis? Así hago como desniveles. Mirad qué suave, cómo se desliza, de verdad. Que es una mousse bien rica si queréis hacerla, y también está muy buena, ¿eh? Y aquí lo ideal hubiese sido romero fresco, pero es que ya es de noche y no tengo en lo que es el huerto abajo de todo, porque hace pendiente mi casa, ahí no hay luces, digo, y no voy a enviar a uno de mis hijos ahí a que se me descalabre. Entonces he puesto romero seco, le he puesto azúcar glass,
Hubiese quedado más bonito fresco, pero bueno, que ha dado el pego para que veáis más o menos cómo queda. Y sí, ya sé lo que estáis pensando todas. Si metes la galleta en la nevera, ¿seguirá igual de crujiente o se reblandecerá? Y bueno, pues después de 4 o 5 horas yo he hecho el sacrificio de probarlo y deciros que estaba impresionante. Rica no, riquísima. Y habrá algunas que me diréis, ¿y después de 12 horas al día siguiente estaría igual de crujiente? Y bueno, pues he vuelto a hacerlo yo y lo he probado. Y sí, está igual de crujiente. Están increíbles. Ha sido una ardua tarea, pero alguna de nosotras lo tenía que hacer por el bien de la comunidad. Y yo, que soy una chica muy sacrificada, me he puesto hasta arriba de pastel. Está muy bueno y no me arrepiento. Pero bueno, sigamos al vídeo. Vuelvo a espolvorear el azúcar glass porque sí que es verdad que el chocolate al ser húmedo pues va perdiendo, lo va absorbiendo y desaparece lo blanco. Eso sí que es algo que tendría en cuenta, que serviría así cuando fuera a servir el pastel. Yo creo que yo lo veo monísimo. A mis hijos les ha encantado y la verdad es que una cosa es verlo ahí en cámara, pero delante de verdad, una sensación más bonita. Me ha encantado, ¿eh? Y ahora, pues después de todo el día en la cocina, he estado a ratos, ¿eh? Porque las galletas ya las tenía hechas, calentar el chocolate ha sido un momento, o sea que si te organizas el pastel es un momento, no es muy complicado. Quizás lo que tenga un pelín más de trabajo es la galleta, pero por lo demás es algo muy fácil. Y la verdad que ver a tu familia cómo lo saborea y lo disfruta, yo creo que eso no tiene precio. Y para mí este día ha sido increíble. Y ahora estoy pues aquí sola recogiendo, pero hasta hace un momento pues estaban ellos aquí conmigo. Yo iba fregando, uno secando, uno colocando, otro pues ha ido a por naranjas, hemos hecho un zumo, no sé, como algo cálido, acogedor. No sé, creo que la Navidad tiene eso, ¿no? Que nos une a todos y es precioso. Y mi pastel, pues, ¿qué os voy a decir? Ay, tenéis que ver los vídeos que vienen, ¿eh? Porque he hecho cada cosa, bueno, estoy haciendo cada cosa que es puro escándalo. Que no solo el vídeo es de repostería. Pues también que veáis pues cómo me organizo, pues el fin de semana. Habíais visto el domingo, pero nunca en sábado. Pues estos 2 días son cosas que no me ocupan mucho tiempo, lo que es hacer pequeñas tareas, pero sí que me ayudan a lo largo de la semana.
de que me ha adelantado trabajo y no me he dejado nada atrás, y entonces eso me hace que la semana fluya mucho mejor y yo no me sienta abrumada. Y ya el día va llegando a su fin y os quería dejar con estas imágenes preciosas, que veáis qué colorido malvas más preciosos y maravillosos, y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.